Paz de Cristo, amado pueblo de Dios, estamos agradecidos como todos los días por la misericordia y gran favor del Señor. En esta semana, para el pueblo de Israel, para el pueblo de los hijos de Dios, significa y tiene una representatividad muy importante, porque estamos celebrando la Pascua, la Semana Mayor, y esto representa acontecimientos que marcaron la historia universal. De hecho, si ustedes analizan y ven simplemente los tiempos donde recorren los calendarios, hay una AC antes de Cristo y una DC después de Cristo. Con eso todavía quisiera, los que conocen, los que tienen esa inquietud acerca de lo que representa esto, saben que tiene una profundidad enorme. Hermanos, estamos contentos por verlos otra vez. Deseamos de todo corazón que la gracia de Dios siga abundando en vuestros corazones y que cada fecha, en lugar de un momento de tristeza, en un momento de quebranto, en un momento de duda, en un momento de preocupación, de ansiedad, de angustia, que ahorita es lo que está, lamentablemente, ¿verdad, hijos? Está a la vista, está el sentimiento de muchas gentes. El pueblo de Dios se esfuerza por compartir, no nada más para Él, sino para el resto del mundo, acerca de que hay un Dios todopoderoso y que en Él, confiando en Él, tendremos la santa paz. Porque dice que la paz de Dios excede a todo entendimiento. Bueno, me gustaría, antes de iniciar y continuar, que eleváramos una plegaria a nuestro Padre de gratitud, como siempre les digo, no de dolor, no de tristeza, al contrario. El hombre se forja, el carácter de Dios lo forja el hombre en los momentos cuando están las circunstancias para enfrentarlos. Alabamos el nombre de Dios en los tiempos temerarios, alabamos y glorificamos el nombre de Jesús en los tiempos difíciles. Así es que en el nombre de Jesucristo invito a todos que hagamos una oración de gratitud por todo. Dice la palabra de Dios que debemos de dar acción de gracias por todo. Amén. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias porque hoy una vez más te complace, Señor y Dios, tenernos en este lugar santísimo, en este lugar, Padre mío, donde se te honra, te alaba y te glorifica. Gracias por todo lo que has hecho, Señor y Dios. Gracias por tus maravillas. Gracias, Señor y Dios, por la paz. Gracias por tu amor. Gracias por la fortaleza. Gracias, Señor, por la razón de vivir cada día y tener, a pesar de todas las circunstancias que se estén viviendo, planeando, programando, teniendo ilusiones, presentándote a ti, Señor, los anhelos de nuestro corazón, porque sabemos que tú tienes y tu voluntad es perfecta. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo, abra los oídos, cancele toda sordera, toda ceguera, toda mudez, todo estorbo, todo perturbo mental, emocional, que quite toda tristeza, todo bloqueo emocional y que nos dé la salud, esa inteligencia emocional que nosotros le llamamos espiritualmente, como fruto de tu Espíritu le llamamos dominio propio. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hijos, hay mucho que compartir en esta semana. Es una semana de las más activas que tenemos, salvo de igual manera cuando hay convenciones, salvo cuando hay también congresos. Y bueno, esta semana yo le llamaríamos para conjugar todo lo que representa el Domingo de Ramos, que iniciamos el domingo pasado y que el evento del viernes marca un parteaguas, que es la crucifixión de Jesucristo, y el domingo, que sería hoy, donde celebramos la resurrección de Cristo, es ir de la gloria a la muerte. Yo haría una pregunta previamente. ¿Cómo es posible que en la ciudad de Jerusalén, siendo el domingo, en un domingo muy festivo que todos le llamamos el Domingo de Ramos, en la mayoría de las doctrinas, sea tradicional o no, sea cristiana o no, sea evangélica, o igual como la de nosotros, que es apostólica de la fe en Cristo Jesús, el domingo la gente se desvivía por darle el mejor espacio santo, puro, pulido, si hubiera sido, si lo hubieran podido lavar el piso para que pasara, para que pisara el Señor, tengan la seguridad que lo hubieran hecho. Pero ya estaba escrito que el Señor
iba a entrar y le ponen como la entrada triunfal a Jerusalén, pero no caminando, sino lo hacen de una manera donde le dice a uno de sus discípulos: ve y dile a los dueños de ese pollino, de ese asnito, que lo necesito y se lo regreso más tarde. Ahí representa donde pusieron el manto de Jesús sobre el pollino, virgen, entre comillas, decirlo así, es decir, nunca había sido ensillado, nunca había sido montado ese pequeño, estaba separado para la obra de Dios. Y todos, dice, que cortaban palmas en el camino para llevar a la entrada, al lugar, al acceso y recorrer todo Jerusalén. Incluso no nada más ponían y cortaban las ramas de las palmas, sino que también los mantos, los talís, los ponían sobre el pedregal, sobre la tierra, para que esas patitas de ese burrico no pisaran ni siquiera el polvo, ni siquiera el lodo. Pero de ahí nos remontamos inmediatamente a un viernes donde, después de un juicio que incluso juristas como Ignacio Burgoa ha analizado, y hay un libro para contextualizar, ha determinado que se le violaron todas las garantías a nuestro Señor Jesucristo, si estuviéramos hablando técnicamente en el aspecto legal. Todos los derechos como ciudadano, sea judío o sea romano, como lo hubieran tomado, se le violaron todas las garantías de ese procedimiento. Para no llevar punto por punto, quisiera llevarlos donde una parte muy bella, pero muy dolorosa, el Señor predice en su resurrección. Y para eso tenemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 31 al 34, que dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían porque lo que se les decía. Estaban velados sus oídos, estaban velados su vista. No podían comprender con aquella sensibilidad espiritual que Dios nos ha enseñado para poder tener y comprender. Pero si tú lo comprendes, tú y yo, al principio, cuando escuchamos las primeras ocasiones este mensaje, tal vez no entendíamos grandes cosas, pero el de aprender nada más de escuchar que fue crucificado, que fue puesto en la cruz del madero, como si hubiera sido el peor de los delincuentes, que era exclusivamente para aquellos que habían cometido los delitos más atroces, y Jesucristo era juzgado de esa manera. A mí no me conmovió, te digo, el mensaje. A mí me quebrantó. Y yo sé que muchos han sido quebrantados con este mensaje. Muchos hemos entendido y hemos aprendido que cómo es posible que un ser sin conocerte, pero Él conociéndote previamente, habiéndote escogido, separándote para una vida mejor, haya ofrecido su vida por ti. Y esto no tiene comparación con nada. No tiene comparación. Y esto siempre le daremos toda la honra y la gloria al Altísimo, porque ni siquiera podemos decirle que nosotros le amamos primero, porque Él nos separó y nos ama primero sobre todas las cosas. No sé, hijos, ustedes cuál haya sido su experiencia. Igual me dirijo a la iglesia. No sé cuál haya sido estos momentos, pero trajo unos sentimientos encontrados. El de saber que el que me había rescatado de tantísimas circunstancias, el que me había libertado, el que me había dado amor, el que me había evitado la muerte, tantísimas circunstancias. Yo creo que les digo y les vuelvo a repetir, son cientos de veces que veía la mano de Dios, pero no entendía qué es lo que pasaba con mi vida. Y al entender a los años que Dios era el que había librado totalmente esa parte, el de morir físicamente para prepararme para morir espiritualmente. No me estoy contradiciendo. Tiene una valía más la vida espiritual que la vida física. Tiene una vida más, una valía más vivir en esperanza, vivir que tu alma esté segura,
contra todo y contra todos aquellos ataques del mismo enemigo. Sabes que tenemos un contrario que anda como león rugiente, tratando todos los días de devorar, de destruirte. Ese es Satanás. Y es la primera ocasión que lo menciono dentro de estas prédicas. Y no porque le tengamos miedo, no. Simplemente porque ni siquiera tiene caso mencionar su nombre. Porque al que debemos de dar toda la honra y la gloria es a Jesús de Nazaret. Y Él, me vuelvo a gozar en Él, y me vuelvo a glorificar en Él, en Él, en Él, en Él. Les diré que todo lo podemos encontrar, todo lo tenemos en Él. Y anhelamos que tanto nuestros hermanos que han luchado, que se han adelantado en tiempos y que ya están ante la presencia de Dios, se sigan gozando y sigan comprobando que lo más hermoso de la vida es seguir viviendo en esperanza y que vale la pena seguir creyendo en Cristo. Hermanos, hoy es un tema que vamos a adelantar a la resurrección. No quisiera pasar por en alto nada, se los aseguro, porque todo es importante, pero sí quisiera decirles que vamos a llegar para el propósito de hoy, que es la resurrección. Muchos se burlaban cuando él decía que el templo lo iba a destruir y lo iba a construir en 3 días, lo iba a levantar. Pero poca gente entendía que se refería a su cuerpo físico, se refería a su cuerpo espiritual, que siendo Dios de dioses, Él se había prestado como hijo del Padre, así como lo hizo Abraham con Isaac, así lo estaba haciendo Dios Padre con Jesucristo. Ofreció su cuerpo, ofreció su vida, ofreció su carne, sus huesos por nosotros. ¿Cuántos de nosotros no fuimos exculpados en la cruz del madero? ¿Sabes que había un acta de decreto de pecado donde todo aquel que pecaba estaba condenado? Y en ese momento, al momento del Señor expirar y entregar su espíritu y decir al Señor: Padre, encomiendo mi espíritu, Señor, es decir, Padre, te entrego mi espíritu en mis manos, significaba que totalmente renunciaba a su condición humana, si es que en parte lo representaba, porque era Dios de dioses. Y en ese momento Él logró abolir, destruir, cancelar, consumir esa acta de decretos. Todos los pecados que la humanidad hubiera cometido con anterioridad, al día, al tiempo, precisamente en ese instante, todos fueron perdonados. Igual sucede todos los días. Cuando llegas a aceptar a Jesús de Nazaret, te arrepientes, te quebrantas, confiesas, pides perdón y declara la oportunidad para ser salvo, y reclama la oportunidad para que el Señor, gracias a su preciosa sangre, obtenga la libertad de una nueva vida en esperanza. El Señor te está diciendo: venid a mí, porque hoy tienes, a partir de hoy, tu vida pasada ha sido perdonada, tus pecados han sido librados, tus pecados han sido perdonados. Hoy, a partir de hoy, desde este instante, naces de nuevo, eres una nueva criatura para la honra y la gloria de Dios. Esto me lleva a meditar en la historia de un maestro, a meditar en Nicodemo, un hombre preparado, un hombre estudioso, que le decía al Señor que qué tenía que hacer para entrar al reino de los cielos, y le decía que tenía que volver, que le decía que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo decía: ¿qué acaso debo de volver al vientre de mi madre para volver a nacer? El Señor decía: no, tienes que volver a nacer de agua y de espíritu. Eso representaba que mediante el bautismo en agua, por inmersión, totalmente por inmersión, donde tu cuerpo era adentrado a las aguas, en este caso Jesucristo dio el ejemplo y testificó bautizándose en las aguas del río Jordán. Al momento de salir, en el nombre de Jesús, fue lavado con su sangre preciosa. Y al momento de salir, dice que desciende una voz del cielo que dice: en él, en este hijo, tengo contentamiento. Y representa una paloma, el Espíritu Santo, y se posa arriba de nuestro Señor Jesús.
Eso nos mantiene vivos, y no porque es una creencia, y no porque está escrito, no, porque lo hemos vivido, porque lo vivimos todos los días, porque lo podemos compartir con la gente. Que el Espíritu Santo sea Dios en la unicidad que les digo, no unidad, unicidad, que es un mismo Dios como Padre, es un mismo Dios como Jesucristo, es un mismo Dios con el Espíritu Santo. Pero dijo el Señor que jamás nos dejaría huérfanos, que nos dejaría un consolador para que Él estuviera con nosotros siempre, y se refiere al Espíritu Santo. Y esto hoy nos vuelve a nosotros hoy a invitar a seguir creyendo, seguir esforzándonos, seguir esperando y seguir trabajando en la obra de Dios. Ahorita, por ejemplo, hay un grupo de gente que está trabajando fuera de la ciudad, donde está llevando el evangelio, está llevando la palabra, está orando por milagros, por gente que está necesitado. Y quiero decirle que Dios los bendiga a mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Me reservo por discreción el nombre de ellos, pero Dios los bendiga ahorita. Ellos saben a quiénes me refiero y los amamos en el Señor grandemente. Y bueno, necesitamos continuar para poder entender este proceso acerca de la crucifixión de Jesús. Y bien, murió nuestro Señor. Pasaron los 3 días. José de Arimatea, siendo uno de los hombres más ricos de aquella ciudad de Jerusalén, que de hecho tiene un hermoso jardín, Dios nos concedió estar ya físicamente en ese hermoso jardín. Tarda 2 horas en recorrerse, más por la misericordia de Dios nos permitió ir a las partes más importantes, y dentro de las partes más importantes fue en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer oficialmente se hizo que por primera vez en la historia se había cerrado las puertas del templo del Sagrado Sepulcro. Quiero decirle que no se ha perdido nada, y con todo respeto lo digo al pueblo tradicional, no al pueblo cristiano, porque nosotros nunca hemos tomado el Santo Sepulcro, ese templo, como el lugar donde está la piedra donde estuvo nuestro Señor Jesucristo recostado. Nunca. Nosotros, Dios me llevó ahí y me decía: no te permito que entres a ese lugar. Ese lugar no corresponde a la realidad. Yo estuve a 1 kilómetro, 700 metros de aquí, y nos pusimos a investigar inmediatamente y llegamos, batallamos un poquito, pero llegamos en las investigaciones y llegamos a estar ahí, a menos de 30 centímetros de la piedra donde estuvo la sepultura de Jesús. Y te he de decir que al entrar y al tocar las paredes, porque allá eran esculpidas en las montañas, a las tumbas, al tocar y sentir la presencia del Señor, fue un cambio totalmente impactante en nuestra vida. Dios empezó a prepararme precisamente esos días de noviembre del 2008 para que el día 13 de abril, que es la próxima semana, partiera con Él en el año 2009. Pero bueno, ese es un testimonio aparte que yo quisiera compartirlo, si así Dios lo permite en su momento. Y bueno, estamos hablando de hoy de la resurrección de Jesús. Estamos hablando de un momento muy bello, muy especial, y donde quisiera tomar la santa palabra y leerla para la honra y la gloria de Dios en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Quiero dar por referencia que este libro, del libro de Evangelio de San Lucas, es la redacción, la sintaxis, el pronunciamiento es diferente, porque la profesión de este hombre era doctor en medicina. Entonces totalmente su grado de cultura era mucho mayor que los demás, pero eso en ningún momento desmerece la capacidad espiritual de ninguno de sus hijos. Al contrario, es una bendición el que hayan sido escogidos para llevar el mensaje de Dios. La palabra de Dios nos dice: el primer día de semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro,
y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Escuche bien, no está aquí porque ha resucitado. Acordaos de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y es crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Escuche bien, era una forma de amortajar, de preparar los cuerpos para la sepultura. En aquellos años era una cueva total donde escogían de una sola pieza la piedra donde iba a reposar el cuerpo, pero previamente era preparado el cuerpo con especies aromáticas muy especiales, muy simbólicas para la muerte de cada ser humano, y en particular después iban cubierto totalmente su cuerpo con un telar. ¿Se acuerdan del manto de Turín? Bueno, que ha traído diversas controversias, diferentes tesis, diferentes pensamientos, diferentes comentarios. Bueno, no es más que la comprobación de que tecnológicamente se ve el rostro, parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que hasta ahorita no hay ninguna tecnología que haya rebasado, y están buscando una confirmación todos los días acerca de que el manto de Turín es el rostro perfecto, es la clonación del rostro de Dios, y tenemos la dicha y el gozo de verle. Hermanos, hoy estamos hablando precisamente de la resurrección. Hoy estamos hablando de un día de victoria. El domingo pasado abríamos nuestro corazón cuando decíamos en la entrada a Jerusalén, que entraba a Jerusalén, sí, pero también representaba entrar al corazón de la humanidad. Y cuando hoy que estamos hablando de la resurrección, a pesar del proceso de burla de nuestro Señor, y que fue abofetado y que fue humillado y quebrantado, los mismos centuriones, los mismos guardias que daban fe y dieron testimonio de ese lugar santo en la cruz, decían: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente. ¿Cuántas muertes no habían visto ellos con anterioridad? ¿Cuántas ocasiones no habían sido testigos de muertes de delincuentes? Mas sin embargo, había algo sorprendente, y eso sorprendente es lo sobrenatural, y eso sobrenatural es algo más allá de razonamiento lógico, del entendimiento comprensible. A eso se refiere tener la oportunidad de amar completamente con el corazón y de creer en lo que Dios ha dicho. No es para que tomes a la letra textualmente como si no tuvieras entendimiento y razonamiento. Y no, con esto no significa que te estoy ofendiendo. Al contrario, te estoy invitando a que hagas las cosas, te profundices dentro de lo que representa el campo teológico, dentro de lo que representa el mar de dimensiones tan profundas que representa lo espiritual en Dios. Y hoy tenemos la dicha y el gozo de recordar la resurrección. Y esa resurrección es la que hoy nos permite nosotros mantenernos de pie, gozosos, completos, llenos en esperanza, y que no importa lo que estamos enfrentando, y que si se alarga más estas fechas, que deseáramos que no fuera así, solamente un milagro lo puede lograr, y es el clamor de toda la humanidad. El clamor de toda la humanidad
Y eso representa que cada uno de nosotros vayamos de rodillas ante la presencia de Dios. Así como presidentes se han declarado, y fue la primera predicación, lo dijimos, que el presidente de Paraguay estaba reconociendo la grandeza y señoría de Dios, y que él reconocía al Señor como el único que puede dar solución a esto. Así también viene a la mente y a la memoria y al corazón cuando dice que habrá tiempo que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblegará. ¿Ante quién? Ante la presencia de Jesús. Es cierto. ¿Cuántas veces en esta semana no lo has hecho? De hecho, hay muchos compañeros, hermanos en Cristo y hermanas, donde dice: si el enemigo quiso estorbarnos, quiso perturbarnos para cerrar los templos, se multiplicó la gracia de Dios, porque ahora en cada templo, en cada casa, en cada familia, hay un templo alabando y glorificando al Señor. ¿Te das cuenta? Se multiplicó la labor y la inquietud, y el propósito del enemigo se destruyó totalmente. Pero hoy quisiera, en una forma resumida, llegar a un punto muy importante. ¿Qué significa verdaderamente vivir en la resurrección de Jesús? Resurrección, hablamos del término de volver a la vida, ¿sí? En otros términos, nacer de nuevo. En otra aplicación, ser una nueva criatura. Y tiene diferentes connotaciones, es decir, tiene diferentes aplicaciones, pero con el mismo sentir espiritual: que amemos la obra que hasta este momento y hasta el último instante prevalecerá la autoridad de Dios sobre su pueblo, sobre la humanidad. Y quisiera dividir el capítulo del Evangelio, del libro de nuestro hermano Juan. Su primer libro lo dividimos varias partes. No hablo del Evangelio, hablo del evangelista, pero hablo de sus libros. Y es uno de los hombres más prolíferos de libros, igual que nuestro hermano Pablo. Amén. A quien Dios escogió de una manera muy especial. Y aquí podemos hablar de primera, segunda, tercera libro de Juan. Podemos hablar del Evangelio de San Juan, y podemos hablar del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Es un tema muy, muy profundo, muy bello, que nos llena de tanta información que requerimos tiempo, necesitamos revelación, necesitamos oración, necesitamos tiempo para poder comprender el verdadero propósito de Dios con ello. Y hoy me gustaría tomar como un punto qué es lo que nos dejó la resurrección en el Señor, ¿sí? Tal vez estamos hablando muy rápido de algunos temas, pero en esto te aseguro que nos vamos a verlo más pausado, vamos a disfrutarlo. Y en esto quiero que tomes y te grabes en tu mente y en tu corazón las palabras: andad en luz. Esto lo encontramos en el capítulo 1 del primer libro de Juan, y donde nos dice en el versículo 5: este es el mensaje que tiene oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguno tinieblas en él. De ahí me gustaría participar en el versículo 7, y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nada más para confirmar ese capítulo 1 del primer libro de Juan, iría al versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hacemos un abreviario, un resumen de esos 3 versículos, nos está diciendo el Señor Jesucristo: venid a mí todo el que quiera hacer y vivir en un nuevo campo de luz, en un nuevo campo de esperanza, en un nuevo campo de ilusión, de fe, de alegría, y todo lo que les he prometido os será cumplido. ¿A qué se referirá el Señor si estoy mencionando esto? Que todo lo que ha prometido será cumplido, porque dice que el Señor no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. El de que todo es un sí y un amén.
las más de 25,000 promesas que Dios tiene en su palabra, es un sí y un amén. Es decir, tú le crees al Señor Jesucristo y el Señor las cumple instantáneamente. Tendrá que acomodar el Señor en cosas vertiginosas y a una velocidad extrema los tiempos, las circunstancias, el estilo de vida, las condiciones materiales, económicas, financieras, la capacidad cultural, la capacidad espiritual de la gente. Sí, es cierto, es un cambio radical, pero eso te va a llevar a un principio donde debemos de aprender que las bendiciones vienen de los cielos, vienen hacia la tierra del Señor. Y eso te lleva a una parte tan bella para entender que tú estás siendo separado para ser instrumento de bendición y de multiplicación para las demás gente. Amén. Así es que a todo el pueblo de Dios, sigamos adelante, continuemos con este proyecto que Dios tiene, que todos los días se cumple. Y a todos nuestros amigos que amablemente están abriendo su televisor, están hablando en YouTube, están abriendo el Facebook, WhatsApp, etcétera. Dios los bendice grandemente. Saludos de nueva cuenta a todo el pueblo de Dios que ha estado al pendiente por los mensajes. Les amamos y un abrazo fraterno, aunque sea a distancia. Amén. Y hoy queremos continuar con lo que Dios tiene, precisamente de qué es lo que nos dejó la resurrección del Señor Jesucristo. Y nos vamos inmediatamente al capítulo 2 del mismo libro y hablamos de la seguridad del creyente. ¿Quién será o quién es y quién ha sido nuestra seguridad como cristiano? La respuesta para nosotros sería inmediata: Cristo Jesús, inmediato. Pero en esta parte el Señor dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Ya nos falta el tiempo, vamos en cuanto al tiempo, pero no nos vamos a perder sin la administración, se los voy a pedir. Y para esto me gustaría hacer un contexto, hacer una referencia muy pequeña, abarcando el capítulo 2, acerca de las exhortaciones al amor fraterno, que es como una consecuencia de la resurrección de Jesucristo. Precisamente ahorita, que es donde más se necesita. Ahorita tenemos la oportunidad, todo el pueblo de Dios, todo, sin excepción, de mandar mensajes, de mandar WhatsApp, de mandar palabras de aliento, incluso de exhortación, incluso de reprensión. De no nada más Dios habla de amor, Dios también es fuego consumidor, Dios es un Dios de autoridad, y al que ama, corrige. No somos bastardos, así lo dice textualmente la palabra. Amén. Así es que ninguno se sienta ofendido por ello, por hablar con claridad la palabra de Dios. Significa que hemos sido separados y le pertenecemos y venimos dentro de la genética y de nuestra ascendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob y con mayor razón de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, hoy es algo muy especial que quisiera compartir con los hijos de Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primer punto. Segundo, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y por último, se va a cerrar esto en una parte muy bella, pero muy fuerte. No améis al mundo. No améis las tradiciones, no améis el pecado, no améis las maldades. Cuando hablábamos precisamente, se refieren ustedes 3 textos, 3 veces se refirió a los jóvenes, a los hijitos, a los padres. De hecho, hay una parte muy bella donde hay un mandamiento con ordenanza, con promesa. Cuando le pedimos al Señor, nos piden a nosotros como hijos que honremos a nuestros padres y a nuestros hijos. ¿Sí?
Y cada parte tiene lo suyo, que los padres honren a los hijos y que los hijos honren a los padres. ¿Sí? Si se refiere a los hijos, hay una promesa: tendrás largura de días. Y hay otra parte muy hermosa cuando dice: Padre, no exasperéis a sus hijos. Y nos dice: actúa con sabiduría, actúa con prudencia, actúa lleno de mi paz, porque yo tengo algo mejor para los tuyos que tú mismo. Y quisiera cerrar esto de una manera muy, muy hermosa. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus dioses, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios habla muy claro, donde tenemos la oportunidad y la dicha. Y hay un himno muy hermoso, una composición muy bella que se titula ¿Por cuál camino vas? Y la palabra de Dios se refiere que ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha te vayas, que tomes un camino recto, que su nombre al final de cuentas, al final de ese túnel de luz se llama Jesús. Pero hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y su nombre es Jesús de Nazaret. Dios los bendice, Dios los guarde por lo que respecta a esta parte de esta predicación. Pero vamos a participar dentro de esta administración. En esta semana han pasado diferentes eventos, diferentes gentes con algunas molestias, algunos malestares, con preocupaciones de sus riñoncitos, con preocupaciones el de que tengan o puedan tener hemodiálisis, diálisis y tantísimas consecuencias que pueden tener este tipo de mala circulación. Bueno, quiero decirte que hay una esperanza y su nombre se llama Jesús. El mejor médico de médicos es Jesús. Amén. Se siente horrible cuando te desahucian y respetamos a los médicos, se los digo, pero hemos aprendido a decir que no creemos en ellos. Los respetamos y ahorita los cuidamos, le pedimos a Dios que los bendiga, que los libre de todo peligro y demás. Pero los diagnósticos, cuando los dan, la única palabra es de Jesús. Se siente horrible cuando te dicen: Señor, ya no podemos hacer nada por usted. Pero cuando recordamos que vivimos y que somos un hijo de Dios, con toda la autoridad y el poder de Jesucristo, nos preguntan: ¿y qué van a hacer? Le dije: lo que hemos hecho siempre, creyendo en Jesús, esperando en Él y viviendo en Él. Y Él es el que ha hecho el favor completo en nuestra vida. Y vuelvo a presumir: véame de pie para la honra y la gloria de Dios. Véame de pie, no me ve 3 metros bajo tierra, me ve con alegría. Sí me ve como humano, me ve con limitaciones, me ve probablemente con preocupaciones, somos carne, pero tratamos todos los días de esforzarnos. Y aquí soy honesto porque hay que hablar con toda la verdad. Pero ¿sabe qué? Usted me motiva a vivir, usted me motiva, y no porque tenga el dolor, la enfermedad, usted y yo no, sino que me motiva para que compartirle a Cristo acerca de lo que Él hace. Y Dios está haciendo milagro tras milagro todos los días. Y hoy invito a todo el pueblo de Dios que se levante en el nombre de Jesucristo, que se acerque y que empiece a pronunciar y empiece a pensar y a declarar el nombre de su familiar, ser querido, vecino, conocido, pastor, cualquier necesidad, aquellos misioneros que están en diferentes partes del mundo, que Dios los llene de fortaleza, de paz. A todos nuestros psicólogos, a todos nuestros psiquiatras, que el Señor los fortalezca, que el Señor los bendiga, que los fortalezca, Señor y Dios, que le dé una capacidad sobrenatural para que en todo tiempo y momento no tengan nada más la capacidad de vivir y tener la capacidad y la fortaleza de enfrentar
Señor y Dios, cada una de las necesidades, no, sino que tengan de más tu poder, Padre, para que en forma inmediata sean sanados, porque todos, Señor y Dios, al invocar tu nombre, en ese momento hay una causa y un efecto, Señor y Dios, el de pedir y el de recibir, pero porque creemos en tu nombre, Señor Jesucristo, y en eso declaramos que la paz de Dios, que excede a todo entendimiento, ya está hecho también en la sanidad del mundo, que excede a todo entendimiento, ya está hecha y declarada en el nombre de Jesús. No importa lo que las circunstancias, no importa lo que las estadísticas digan acerca de ese virus y cualquier tipo de bacteria, Dios ha tenido y tendrá siempre el control perfecto de todo. Y si el Señor quiere que en este mismo momento, vuelvo a repetir, ese virus es consumido, se ha consumido, pero para la honra y la gloria de Dios. Pero yo le pido una cosa a Dios, que no se embalde el tiempo que se ha pasado, que no se embalde esa cuarentena, que no se embalde los pensamientos que han pasado y han cruzado en nuestra mente. No, que le saquemos en todo momento a la bendición para ello, para bendecirnos y saber bendecir a la gente. ¿Por qué? Porque es un momento caótico, es un momento difícil, es un momento que necesitamos la ayuda idónea. La esposa del padre, el padre de la esposa, de los padres de los hijos de los padres, y así sucesivamente. ¿Cuántos no valoramos ahorita estar yendo los domingos, mis hermanos? ¿Cuántos no valoramos tener la oportunidad de llegar al culto, arrodillarnos y pasarnos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, el tiempo que Dios permitiese? El que el Señor si nos citara a lugares y alturas increíbles, ahí se los aseguro que fuéramos, porque tendríamos la seguridad de la presencia de Él. Que la paz de Dios sobreabunde en vuestros corazones, y recuerden que la última palabra, así como Dios dijo en su frase: Señor, encomiendo mi espíritu en tus manos, así declaramos nosotros también lo mismo, pero para la honra y la gloria y alabanza, y declaramos que tenemos un domingo de resurrección, un domingo de victoria, una victoria cada día más y más y más y más para todo el pueblo de Dios. Que la paz de Dios sobreabunde en ustedes. Amén y amén.